Un programa de opinión. Diagnóstico. Con el doctor David Figueroa, lo estamos esperando para pues que se integre desde este mismo momento. Vamos a hablar sobre la felicidad. En estos tiempos de tanta convulsión y tanto problema en el país, pues vamos a abrir una opción positiva, ¿no? Y a ver cómo David Figueroa, que es un psiquiatra y un coach, pues bien interesante, lo vamos a ver, pues a hablar un poco sobre este tema. Bueno, Juan Guatache nos había dejado ahí algo positivo de cómo, ante esta situación terrible que vive el venezolano, pues siempre hay una viabilidad de manejar este tipo de situaciones. Para eso tenemos hoy a nuestro invitado, el doctor David Figueroa, psiquiatra, también coaching en conducta y en actividades pues, de crecimiento personal, PNL, bueno, todo un personaje, siempre interesante conversar con David, y pues también es el coaching de nuestra selección de básquetbol. Bienvenido, David. Hola, Héctor, gracias. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, vamos a empezar dándole rápido porque No hay luz, chico, no hay luz, qué casualidad. Bueno, eso no, tú sabes que Aunque fíjate, mira, ya el problema es, no es que ya la gente dice, oye, hay luz, porque en la mayor parte del tiempo sí. está oscuro. Es como los cubanos. Tú sabes que los cubanos eliminaron de su léxico la palabra apagón para llamar la alumbrón. O sea, hay un alumbrón, vino la luz un tiempo. Fíjate, déjame hacer un comentario, ¿no? Antes de entrar en detalle, que es que quizás no vamos a hablar también de política, de cuestiones sociales, no nada más, pero voy a hacer este comentario de la lucha. Yo decía a mi hijo ayer, yo a veces me pongo a pensar, ¿vale? Voy a poner un ejemplo concreto que me pasa a mí, ¿no? Porque se va a un sector, se va en otro. Yo vengo de la clínica. En la clínica hay una planta y yo trabajé. Esta semana tenemos un centro en el Coloso. Yo tengo dos sitios de trabajo, el Coloso y la clínica. Resulta que en el Coloso, esta semana, lunes, vamos a hablar ahorita, se fue la luz temprano de 7:30 a 10. No avisaron, ¿no? No, ahí no deberían avisar, pero bueno, vamos a aceptar. Te la cambian interdiario, porque si tú te preparas para la semana, tú dices, bueno. Ok, entonces resulta que no avisaron, está bien, pudiendo haberlo hecho. Entonces el martes se va la misma cosa. Entonces mi hijo y yo programamos, decir, bueno, vamos a planificar, ¿qué vamos a hacer? Hay un apagón, hay una cosa, la crisis, vamos a poner nuestras actividades a las 10. El miércoles se fue a las 10 y hoy se acaba de ir a las 12. Esto es a propósito, chicos. Claro. Puede haber tanta negligencia y tanta incapacidad. Yo no sé. No, esto es a propósito, hermano. ¿Será? Esto es para que el país no produzca, porque ¿Sí? ve lo siguiente. A ti te pasa con tus cursos, ¿verdad? Ajá, Y imagínate. con tus pacientes. Ahora, a excepción que estés en una operación, que yo creo que tú tienes tiempo de no estar No, y en una las operación. clínicas, por eso aquí hay plantas, imagínate la gravedad de eso. Correcto, pero imagínate tú, una clínica Opera con un celular. tiene una planta, una clínica tiene una planta Porque tiene eléctrica. recursos, pues, yo no porque tengo tiene recursos. pero imagínate tú, por ejemplo, porque esto es más dramático, Ajá. y esto lo escucho yo todos los días de mis amigos odontólogos, Ajá. que no tienen la posibilidad de tener una planta. Claro, imagínate. Entonces están en pleno taladre. Y hay una Se fue la luz. posibilidad ahí, 2 horas, Imagínate tú. la infección. Véngase mañana, Y te vas para más tu casa tarde, o espera. con ese problema, ¿vale? Entonces, no hay. Ve lo que está ocurriendo. Una parte que el venezolano, y sobre todo el tigrense, tenía pues una salida, ¿no? Es que después de tantas cosas, de tantos apagones, la gente se iba a los centros comerciales, ¿no? A pasear un rato, al cine. Bueno, los cines no están funcionando, David, porque las plantas no sostienen los aires acondicionados. Están trabajando hasta las 7 de la noche, o sea, tú sales de tu oficina y quieres ir a la feria de la comida, pues, de San Remo, por ejemplo. Digo San Remo porque es nuestro cliente, ¿no? Sí. Entonces ya a las 7
están cerrando todo por la crisis eléctrica. Entonces, lo que tú vayas a hacer está mermado en este instante, no puedes planificar. Por eso es que yo creo que el tema de hoy sobre la felicidad es vital, ¿no? Sí, sí. Muchos pensarán Que es paradójico, ¿no? claro que es paradójico. Nos volvimos locos Uno, nosotros. si uno dirá, güey, ¿cómo hablan de todo tipo de felicidad? Por No, pero ya van a ver que cuéntanos. no es como la gente Cuéntanos cómo es la situación, cómo manejas esto. Sí, sí. Tú que acabas de presentar un problema que vives, Claro. ¿cómo lo manejas, David? ¿Cómo sales de quizás de esa impotencia? Porque me imagino que si estás en un curso, se te va la luz, te da Sí. es normal que te dé rabia, ¿ok? Que digas, oye, ¿hasta Claro, cuándo esto? claro. ¿Cómo manejas eso? Fíjate, lo primero es lo siguiente, vamos a tratar de orientar como siempre hacemos, qué es la felicidad, en qué consiste, cuáles son las características y después qué hacemos, ¿no? Y ojalá que puedan llamarnos las personas, porque es un tema incluso polémico, ¿no? Claro. En estas cosas no hay verdades absolutas, es un tema, pero es un tema que afortunadamente la psicología y la filosofía la han estudiado. Es un tema científico. Yo no voy a hablar aquí de cuestiones esotéricas ni cuestiones, digamos, místicas, voy a hablar de evidencia científica, porque hay una rama de la psicología que se llama la psicología positiva, que se ha encargado de estudiar y son felicidiólogos, expertos que han hecho trabajo científico. Correcto. Entonces, fíjate, vamos a empezar por lo siguiente. Siempre yo les planteo lo siguiente, el ser humano es una unidad biológica, psicológica y social, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos nunca de eso, es un sistema, ¿no? Claro. Un sistema son un conjunto de factores integrantes que se influyen mutuamente, ¿verdad? En la salud, obviamente, los factores biológicos, yo puedo tener una enfermedad viral, un problema de un cáncer, una diabetes, eso es un problema que tiene mucho de biológico, pero eso me afecta a lo psicológico y me afecta a lo social, ¿verdad? Y viceversa. Lo social está desempleado, lo social es lo que está pasando ahorita. No hay luz, hay escasez, hay inflación, hay inseguridad. Tenemos un ambiente externo hostil, gravemente hostil. Yo me acuerdo, yo estaba pensando ahorita, yo vine contigo el 29 de enero y yo había hablado de la emergencia humanitaria. Y yo creo que, bueno, mira, y por ahí ha salido la emergencia humanitaria con las medicinas y la cosa. Correcto. Y no soy yo nada más que lo digo. Y cada vez que pasa, se ratifica eso. Aquí no hay un problema de crisis, aquí hay una situación humanitaria. Claro. Porque eso es otro nivel del asunto. Pero entonces fíjate lo siguiente. Esa situación de que yo no tengo trabajo, tengo pocos ingresos, me puede enfermar a mí, ¿verdad? Porque me preocupo, me angustio, me deprimo, me bajan las defensas y me enfermo. Entonces resulta que me da una enfermedad que agrava mi problema social. Porque para yo trabajar tengo que estar sano. Claro. ¿Te das cuenta cómo lo social, sí de alguna manera, tenemos que tocarlo? Claro, porque y somatiza la situación, desde el punto de somatiza vista, el sí, tema. la psicología no pueden estar aislados. Está así, está mezclado, porque los seres humanos somos seres sociales. Aristóteles, el ser humano es un ser social y político, además, Aristóteles hace 2000 años. Entonces, vamos a plantear, ¿qué es lo que dice la sabiduría popular? Al mal tiempo, buena cara. Buena cara. ¿Y de dónde salió eso? ¿Qué filósofo dijo eso? No sabemos. Pero la gente ha entendido que cuando tú tienes un mal tiempo y tienes mala cara, los problemas se te complican. Claro. Yo siempre, cuando hablo con Fernando Saurín, hace tiempo, yo le digo, Fernando, en órbita, y él estaba de acuerdo conmigo, fíjate que lo usa mucho, no ahora, hace tiempo. Le digo, mira, a veces uno pone órbita y un carro robado y no sé qué, y cosas, y todas esas cosas, pero muchas veces, eso es verdad y eso hay que decirlo, ¿no? Ocultarlo sería un crimen, ¿no? Eso hay que decirlo, y tú lo dices en tu programa, y lo dice Fernando, y lo dice Sara, y lo dice todo el mundo. Pero yo creo que debemos también mandar mensajes optimistas. Y tú ves que Fernando pone algo positivo, no sé qué cosa. ¿Por qué lo hace? Porque él se ha dado cuenta que si el canal es nada más para ver lo malo, va a llegar un momento en que yo no voy a ver órbita, chico. Porque yo pongo órbita y me da... ¿verdad? En cambio, él le pone componentes de lo positivo, de que se puede hacer, de que, bueno, son 10 carros, pues recuperamos uno. ¿Ah? Y ponle una fanfarria a Yolimar. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Ese es el sentido de esta cosa. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros ante lo social respondemos psicológicamente con rabia, con miedo, con tristeza, porque los elementos están ahí. El asunto es el siguiente.
Desde el punto de vista psicológico, fíjate, esto va a ser clave, este es el mensaje que yo quiero transmitir hoy. Este es el mensaje. En lo psicológico, cuando tú tienes una crisis en lo individual, se te murió alguien, te separaste, tienes una pérdida económica, tienes una enfermedad, enfermedad, nos podemos enfermar, enfermedades muy serias. Lo lógico es que tú hagas un proceso que se llama duelo. El duelo es que tú te pones triste, después te sientes mal, después empiezas a explorar hasta que tú aceptas, incluso te resignas. Eso en lo psicológico es maravilloso y permite que los seres humanos sigamos viviendo y sigamos siendo productivos y efectivos a pesar de que somos ciegos o somos parapléjicos o tenemos un cáncer. Fíjate lo bueno que es eso. Pero en lo social, aplicar, porque es decir, si yo estoy ciego por una enfermedad, yo digo, bueno, mira, bueno, ¿qué es culpable de esto? Pues la vida, los genes, ¿cómo hago? Pues no tengo alternativa, que se me murió mi mamá iba a estar triste, tengo que resignarme, pues. Pero en lo social, eso que es bueno en lo psicológico no vale. No vale. Porque es terrible que nosotros nos resignemos en lo social. Entonces yo le voy a decir a ustedes lo siguiente, es decir, yo hablo de cosas psicológicas y cosas sociales, yo no quiero que se resignen en lo social, porque si me resigno en lo social eso se llama conformismo, y eso sería una tragedia. Tragedia nacional, y vamos a ver los riesgos que estamos corriendo, fíjate. Entonces lo vemos en dos sentidos, lo que es bueno individualmente, si lo trasladamos a lo social, porque los problemas sociales, ¿verdad? Es más, el gobierno reconoce que hay una crisis. Aquí no hay duda que hay crisis. Lo que hay es diferencia, porque el gobierno dice que es el imperio y que es la guerra económica. Y la oposición dice que es la ineficiencia, la corrupción y las barbaridades. No vamos a meternos en profundidades, pues. Pero digamos, pero la crisis la existe, ¿no? Entonces resulta que, ¿qué es lo que resulta? Que esa situación tan grave, si yo me conformo a ella, yo simplemente estoy avalando a unos irresponsables, ¿verdad? Porque a mí no me venga a decir que el problema es que ahora el petróleo bajó, no. Porque es como el papá que tuvo dinero y lo despilfarró. Y entonces él te dice, hijo, ahora yo estoy sin trabajo y los reales que yo me gané cuando estaba trabajando, los boté jugando y bebiendo caña. Entonces esto te exonera a ti de responsabilidad porque ahora no tienes trabajo. Es más o menos lo que está pasando. Claro. Es decir, ¿por qué no ahorraste? Hay muchos países de la OPEP que no están así. Todos los países petroleros ahorraron. Entonces estos regalaron el dinero. Vamos a ser claros, pues. Hay una irresponsabilidad. Ahora, la caída de los precios lo que hace es agravar un error tuyo, pero el error está. No me vengas a tratar de... Porque ahora, se está tratando de manejar un poco la cosa. Ahora, David, en esto de la resignación social, en lo social, que en muchos segmentos ya se está viendo, ¿no? Tú vas por las colas y pues no solamente que viene la resignación a motu propio, ¿no? Sino que también viene la resignación implantada por la violencia de algunos factores. Por ejemplo, algunos colectivos, incluso la misma fuerza pública, que llega a una cola y la gente no tiene siquiera a veces ni derecho a elevar la voz porque lo sacan de la cola y no compra, le pegan con un casco o le pegan con un palo, en eso andan, ¿no? Entonces, viene ya, en lugar de resignación, viene pues la represión. ¿Cómo maneja una persona esto que al final es reprimido, está resignado a la cola y termina no comprando porque cuando llegó ya no había? ¿Cómo la maneja? Le da una desesperación porque va a llegar a su casa y el niño le va a pedir algo para comer y no tiene para comer. Fíjate. Es un drama. Es un drama, fíjate. Antes de decirte esto, voy a poner, insisto en este concepto primero, es decir, la resignación social no es conveniente, no permite. La resignación social hubiese impedido el 6 de diciembre. Ustedes votaron el 6 de diciembre. Y yo voy a dar una opinión más tarde sobre la asamblea, que no la tiene mucha gente, pero yo la voy a dar porque me parece que se está haciendo medio injusto con la asamblea. Fíjate lo siguiente. Vean esta frase. Alguien puede ser culpable de hacerme daño. Hay gente que le hace daño a uno. El gobierno, en este momento, le está haciendo daño a la mayoría de los venezolanos. No hay duda. ¿Por qué? Porque a mí, el ejemplito, pues a mí me hicieron daño porque yo no puedo trabajar hoy, pues. Héctor, a mí me hicieron daño porque, bueno, mis pacientes no consiguen medicina, o yo mismo no consigo mis medicinas, etcétera. Alguien puede ser culpable de hacerme daño, y lo identifico, pero yo soy responsable de cómo me siento.
señores, no le den el gusto a estos señores de deprimirse. Ese es mi mensaje. ¿Te das cuenta? El problema es cómo. ¿Te das cuenta? Porque ellos lo que quieren es provocar eso que tú llamas la resignación. Fíjate, hay una cosa en psicología que explica perfectamente eso. Científico, fíjate. Hay una cosa que se llama, en psicología, se llama indefensión aprendida. ¿Qué es lo que significa eso? Los conductistas... Yo siempre utilizo ese concepto. Primero, la primera revolución psiquiátrica fue el psicoanálisis, en los primeros años del siglo XX. Después, en los años 40, Freud se murió en el 35. En los 40 aparece el conductismo, y el conductismo decía, en palabras sencillas, un estímulo tiene una respuesta. Si yo tengo un estímulo agradable, mi respuesta es agradable. Si tengo un estímulo aversivo o dañino, es dañino. Por ejemplo, agarraba un ratón de laboratorio y lo ponían a abrir una puerta, una cosa ahí. Y cada vez que iba le daban un corrientazo. ¿Qué hacía el ratón? En los primeros tiempos no iba para allá. Aprendió que si toco la puerta me da un corrientazo. Entonces el ratón, que tiene un cerebro así, atendió y decía, aquí está, se dan cuenta que el conductismo explica todo y que ahí no tenemos más nada. Que lo que hay es que si tú quieres cambiar a alguien, lo castigas o lo premias. ¿Entiendes? Pero resulta que ocurrió un fenómeno que tumbó una teoría y tumbó casi el conductismo. El conductismo está ahorita por allá, está por allá, pues. Está por allá. Skinner se murió y todo el mundo está para allá. Claro. Ahora son cognitivos conductuales, se tuvieron que adaptar. Se reordenaron. Resulta que había unas raticas que se acostumbraron a los golpes. Entonces les daban el corrientazo y seguían ahí y no se quitaban. Ese es el riesgo que puede pasar con los venezolanos. Y eso explica muchas veces el comentario que hace alguna gente, oye, pero si yo veo a la gente en las colas, y no sé, pero los veo como más tranquilos de lo que debería, aunque en la escuela ha habido conflictos y cosas, pero puede ver eso, ¿eh? Indefensión aprendida es que yo llego a un momento que me hacen tanto daño, que por más daño que me hagan, yo me entrego. Entonces, aprendo a no defenderme. Indefensión aprendida. Esto sería terrible y ocurre desde el punto de vista social. Y se puede usar, y se ha usado, lo usó Hitler, lo han usado mucha gente. Los Castro lo usaron. En las torturas, la tortura psicológica. La psicología y la psiquiatría sirven mucho para torturar, ¿viste? Y se ha usado muy mal, porque esta es una herramienta que se usa para lo bueno o para lo malo. Entonces la indefensión aprendida puede generar esa situación de conformismo y de, por ejemplo, yo he visto la cola y las personas pasan 2 horas, 10 horas, 20 horas y aparece 2 paquetitos de harina de maíz y la gente se siente eufórica y se va para su casa feliz. Yo digo, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, nos estamos acostumbrando a las migajas, nos estamos acostumbrando a que el hecho de que nos den 2 paqueticos de arroz, ese día ponemos una fiesta en la casa. Eso es terrible, terrible, y está ocurriendo, y yo creo que mucha gente que está en los altos niveles sabe que estos fenómenos psicológicos se dan. Pero hay otras cosas que... yo te digo con respecto a eso que mucho de lo que está ocurriendo no solamente la incapacidad del gobierno, que la hay, es también política de Estado. Esto ha resultado en otras partes. Eso, hay todo un recetario que ha sido publicado. Claro. Okay. O sea, que no es nada más, por eso yo digo, oye, ¿será que los tipos con la luz son tan ineficientes? ¿O será que lo están haciendo a propósito? A propósito, claro. Ahora, la otra cosa que yo puedo provocar, primera cosa que no queremos que se provoque, no pueden tener indefensión aprendida. Ustedes tienen que seguir luchando, ustedes tienen que seguir con optimismo. Porque si ustedes pierden eso, no hay ninguna posibilidad de salida. ¿Se da cuenta? En lo individual tengo que manejar mis emociones, aunque en lo colectivo y en lo social lucho. ¿Aguanta? Las dos cosas son compatibles. Correcto. Lo que pasa es que mucha gente no los integra. ¿Verdad? Segundo, la otra cosa que puede pasar. 4 cosas terribles que están pasando. La segunda es que yo me moleste tanto y que a mí yo entre en violencia. Entonces, como a mí me hicieron esto con la luz estos días, yo me vaya a Cuerpo Eléctrico y queme Cuerpo Eléctrico, Formosa Peroco, diga por la radio, mire, vamos a hacer una cosa vandálica, etcétera. Que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Pues? Es decir, ¿quién tiene las armas? ¿Qué posibilidades tengo yo de que esa respuesta pueda mejorar el problema, sino más bien empeorarlo? Es como cuando tú tienes una pelea con alguien y yo te doy unos golpes, y entonces tú me dices, bueno, ahora va preso porque me diste un golpe, ahora yo te hice mal, pero eso no justifica que tú me hayas dañado, pues. Claro. Entonces, pueden generar eso también. Hay una hipótesis que dice que se está tratando también de que la gente se moleste, aunque esa hipótesis tiene un contraargumento. Me lo dio un amigo mío estos días, me dijo, yo no creo mucho en ese argumento porque ¿por qué a Caracas no la racionan?
racionen un día Caracas y tendremos una sublevación. Claro. Entonces pareciera que ellos, si pasan el tigre, que se alborotaron, es el tigre. ¿Entiendes? Pero nos puede llevar a eso. Gravísimo. Claro, lo que ocurre es que Caracas es un ente replicador. Ajá, Lo que pasa en Caracas ajá, replica a nivel nacional. ajá. Mientras que lo que pasa en el Tigre no replica. Eso Claro, es. claro. Entonces, bueno, segunda cosa terrible, indefensión o violencia. ¿Verdad? Que nosotros quisiéramos evitar eso. Ahora, yo no sé hasta dónde se va a evitar y no depende de ti ni de mí, pero nosotros en los medios tenemos una responsabilidad de manejar las cosas, Héctor. Y yo veo que tú criticas, pero tú mantienes siempre tu equilibrio, pues, porque es así, pues. Tercera Es cosa, difícil. Es difícil, es bien difícil. Tercera cosa que pasa, que está pasando, es una mezcla de indefensión con rabia, que es que nos vamos. ¿Sabes cuántas personas se han ido a otro país? Más de 2 millones. Sí. Y esa estadística tú sabes que es un subregistro. Claro. Y de esos 2 millones, el 90% tienen un grado universitario y el 40% tiene posgrado. ¿Sabes lo que significa para un país de 30 millones de habitantes? Que 2 millones de sus profesionales con posgrado no estén. ¿Y qué pasa si nos vamos todos, pues? ¿Quién va a cambiar esto? ¿A alguien le interesa que nos vayamos? ¡Claro! Claro. Para Cuba. Claro, ese es lo va a hacer, tómalo, pues. Claro. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado, alguien me está haciendo daño socialmente, me está provocando, y yo digo, bueno, me voy. Es decir, los amigos que están afuera yo no los critico, ¿ah? Yo no los critico y los entiendo, además. Y no nos vamos a convertir nosotros en jueces de nadie. No, por supuesto. Y ellos allá hacen su cosa, pero no es lo mismo está allá que está aquí, compadre. Ah, Héctor. Porque allá tienes más limitaciones. Allá es allá. Pero ya es el argumento que ellos dicen, bueno, aquí tengo alguna opción de Ajá. hacer algo. Ok, pero vamos a poner el extremo, pues si nos vamos todos, ¿qué pasa? Te vas tú, no. Hay el programa diagnóstico, se va Fernanda, no hay órbita, y bueno, esto no resuelve las cosas, pero por lo menos una ventana, man. Y cerramos ventanas, yo creo que Por lo menos una válvula de escape para muchos. estamos cayendo entonces en darle la ventaja al opresor. Es decir, yo te provoco para decir, Héctor me agredió y me pongo de víctima. Entonces tú tienes que estar mosca en no caer en mi provocación. Claro. Y hay que ser muy inteligente. Así es. Y para eso hay que estar muy cabeza fresca. Entonces el gran drama y la gran pregunta tuya es, ¿pero es posible tener la cabeza fresca con esto? Yo digo Claro, que sí. claro. Yo digo que sí. No es fácil la palabra, pero sí hay estrategia. Y otra cuarta que a mí me preocupa más, que es la más grave, Héctor, que tú lo has comentado y mucha gente la comenta, que es el problema ético. ¿Cuál es el problema ético? Que yo digo, bueno, me resigno, o no peleo, o no me puedo ir, me paso para el gobierno y ya, me meto a corrupto, me meto a bachaquear y a explotar a mis vecinos, vendo a mis hijos y los prostituyo. ¿O no está pasando? Claro que está pasando. Así. Terrible. O sea, mis hermanos rompemos la negociación. Ha habido casos de que los hijos han envenenado a la mamá por la herencia. Eso se ha visto en otros momentos, pero se está viendo más ahora, ¿no? Y que hay unos problemas ahora, una cosa que inventaron los hijos. Cuando un hijo mío me dice eso, que la herencia en vivo. En vida. Que como un momentico, chicos, eso es mío. Claro. Eso, claro, tengo una opinión, ¿no? Cuidado, yo estoy pensando en una opinión, pero me parece, oye, bien incómodo, ¿no? Claro. ¿Me? A ver, la herencia en vida. Ajá, ¿qué es eso? Es como, ¿qué te pasa? Pues? Además que esto es mío, pues. Por eso es que yo a mis hijos les daré otras cosas, pero olvídense que lo que tengo lo voy a gastar, o yo lo doy de educación, porque los reales más bien se acaban, y los reales no son lo más importante, a menos que sean menores, ¿eh? Si son unos niños, sí hay que... Claro. Pero si son adultos, defiéndanse solos. Defiéndanse, hermano. claro. Porque muchas veces lo que haces tú con una herencia en unos muchachos adultos es enemistar a los hermanos, chicos. Sí, ¿no? Y romper familias y romper cosas. Y tampoco hay la seriedad de repente en todas las personas de manejar eso. Ajá. Y entonces, quedan peor. ahora los niños sí hay que protegerlos. Los niños sí hay que dejarles un sustento porque ellos no son capaces de producir eso. Ok, cierro el paréntesis. Entonces resulta que el problema ético, mi querido amigo, es que empiezo yo a decir, bueno, pero en las crisis, lo planteamos en el programa anterior, aparece lo más oscuro de los seres humanos. Todos seres humanos tenemos una miseria, todos tenemos un diablo, aquí nadie es santo. Todos tenemos un lado oscuro que es nuestra sombra. Claro. Esa sombra la tenemos todos, unos la tienen más, otros menos. Como esa sombra la tenemos todos, uno lo único que puede hacer es reconocerla, es decir, yo tengo mi sombra, la reconozco Y controlarla. y trato de controlarla. Claro. Cuando hay una situación de crisis, de supervivencia, resulta que esa sombra aparece más. Y en las guerras tú ves que aparecen las cosas más
terribles y miserables del ser humano. Por ejemplo, que yo traicione tu lealtad, que te anden buscando y yo te denuncio y tú eres mi amigo. Digo, mira, Héctor es político, está metido en esa casa y si tú me das un dinero. Se ve en las guerras, ¿no? Claro. Entre los judíos, ¿vale? Entre ellos mismos muchos se denunciaban porque aparece el lado oscuro, la miseria, ¿ves? Porque la gente dice, yo tengo que sobrevivir y ¿qué me importa el vecino? ¿Qué me importa la sociedad? Eso es terrible. Yo creo que eso es peor que lo económico. Y eso hace un daño irreparable, ¿viste? Bueno, no irreparable, pero muy, muy profundo, ¿eh? Porque va a permitir que empecemos a violar la ética. Claro. Que yo diga, bueno, vale, pero si yo hago mi trampita también, si yo hago mi bachaqueo, si yo empiezo a especular por ahí, sobrevivo. Y bueno, mala suerte. Que haga quien haga lo que sea. Entonces, ¿qué dañamos? Lo que es la clave de la convivencia social, que es la solidaridad, la ética. Es decir, yo no te puedo resolver tus problemas, pero por lo menos no trato de no hacerte daño. Si no te puedo hacer un bien, no te hago un daño. ¿Qué hace la gente en órbita? Pues tienen unas medicinas y las traen para acá y eso resuelve. Y eso es solidaridad social. Sí, pero cada día más, David, la sombra se está imponiendo, sobre todo en las acciones colectivas, ¿no? Sí. Muy distinto el ser humano individual, tú lo has dicho, que cuando actúa individualmente como actúa colectivamente. Parece que la ética la puedes perder individualmente, pero también en el colectivo Es más fácil. es más fácil. Por ejemplo, los linchamientos. La psicología de Cuando una masa. persona llega y están cayéndole a golpes a alguien y dicen es un pillo, y está llegando, y él en lugar de decir, bueno, pero ¿será que es un pillo? Va y le pega también, ¿no? Porque se está dejando llevar por la turba. Y eso es aplicable a cualquier cosa, ¿no? Porque el venezolano, aparte de esa acción colectiva, no sé si te has dado cuenta, la acción, por ejemplo, en el tránsito, hoy por hoy, ahí ha cambiado mucho también el venezolano, porque la acción es violenta. O sea, hoy por hoy no hay el diálogo, primero que nadie quiere chocar, pero segundo, te bajas inmediatamente, es reclamando el porqué, sin evaluarte si tú tuviste una responsabilidad. Y la acción es violenta. El venezolano está cada día más violento. ¿Eso se debe a esta crisis? Claro, precisamente es parte de los coletazos, pues. O sea, que es un coletazo económico, psicológico, biológico, nos enfermamos más, social, ético. Fíjate la cuestión de la psicología de las masas, que explica, por ejemplo, eso. Mucha gente sería incapaz, en solitario, de linchar a alguien. Pero en una masa, las masas son irracionales. En el deporte, fíjense, ustedes han visto, pues, aquí somos fanáticos, pero en otros países el fanatismo es mayor. En Inglaterra hay una cosa que se llama los hooligans, que son fanáticos del fútbol, y ellos matan a otras personas. Y ha tenido que suspender y juegan sin público. Pues. Ay, si no Quizás hasta aquí no hemos llegado ¿No recuerdas, pues, a jugar sin público. aquel juego donde los fanáticos, los hooligans, Ajá. acabaron con unos fanáticos de la Juventus? Claro, Mataron ¿por qué? a 10 dulces Porque las italianos. masas son irracionales. Entonces tenemos que tener cuidado porque tú bien decías que ya se ha visto que hay un par de muchachos en Caracas que eran inocentes y los lincharon. Y después de eso no hay vuelta atrás. Entonces fíjense todos los riesgos que tenemos porque estamos en un hervidero, estamos hipersensibles, estamos afectados, estamos estresados todos, que esa respuesta nuestra se va a manifestar de una manera más intensa, pues. Y entendemos que debiera ser al revés, aunque sea paradójico, en este momento es que necesitamos usar todos nuestros recursos psicológicos, intelectuales, para tratar de no cometer más errores y no complicar más aún la cosa. Porque vean, si agarramos entonces y saqueamos las cosas, hacemos la justicia por nuestra mano, primero que es una crueldad, estaríamos volviendo a épocas pasadas y lo más grave, cometeríamos el riesgo de que paguen justo por pecadores. Es decir, yo te puedo tener rabia a ti, Héctor, y simplemente te monto y digo, Héctor me acaba de robar, lleva la cosa, y entonces la masa me cree a mí y mata a Héctor. Yo puedo resolver un problema personal con Héctor con esto. Entonces, por favor, cuidado. Bueno, Las cosas, ¿ah? y sin entrar a chequear cuántos problemas políticos se han resuelto con la acción delictiva. Claro. Ahora, vamos a ir a una pausa, David. Al regreso, hay varias personas que están comentando por acá que cómo se explica, por ejemplo, una sociedad que ante tamaña crisis, pues el gobierno tiene una nueva alternativa, ¿no?
de buscar, de llevar los alimentos, que es la bolsa de comida a la casa, donde pues pone a la gente a firmar un asunto y la gente pues muchos firman en función de lo que le llevan esa bolsa, que a veces ni sabe lo que lleva la bolsa. O sea, el gobierno también te está imponiendo qué y cuánto vas a comer, ¿ok? Cómo reaccionar ante esto, cómo no desesperarse y entrar en una acción de impotencia ante esta situación, ¿ok? Bueno, vamos a ir nosotros a la pausa, vamos a recordar